Bien, la siguiente charla se titula Gestión de datos, ¿por dónde empiezo? Va a ser presentada por Karine Dolcharbian. Karine es contadora pública, licenciada en Administración UDELAR, con máster en Business Intelligence a través de la Universidad de Barcelona y posgrado en Sistemas de la Información de la Universidad Hort. Gestión de riesgos financieros en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente es jefa del Departamento de Control de Gestión en el Banco Hipotecario del Uruguay y es miembro activa de Dama Uruguay. Karim, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra y una excelente presentación. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. Bueno, gracias a todos por venir y prestar atención a este tema que a nosotros nos encanta y poderles brindar algún mensaje respecto al mismo. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, del tema de los datos se escucha hablar todos los días, ¿no? Todos los días escuchamos algunas frases, algunas incluso bastante trilladas, como por ejemplo que los datos son el nuevo petróleo, que en la era digital los datos son el activo más valioso, que la información es poder o que conocer tus datos es conocer tu negocio. Pero, ¿cuánto es que están realizando las organizaciones realmente para poder sacarle valor a sus datos? Hay una encuesta que se hizo en el 2022 a 94 de las empresas más grandes de Estados Unidos y que llegaron a la conclusión de, por ejemplo, solamente 26% se consideran organizaciones que eran data-driven y 39% gestionaba los datos como un activo de negocio. Y estamos hablando de las 94 empresas de las más grandes de Estados Unidos. Si eso lo bajamos a Uruguay y probablemente al tamaño de nuestras empresas, a los presupuestos que tenemos y a la organización que tenemos, estos valores bajan muchísimo. También vemos que la mayoría de las empresas, en lo que se ha empezado a preocupar más, es por los datos, los temas más atractivos respecto a los datos. Se habla mucho de Big Data, ciencia de datos, Analytics, Machine Learning. Ahora la inteligencia artificial es lo que está por todos lados, pero esas áreas que son las más atractivas funcionan bien si hay toda una correcta gestión de los datos, que es lo que sustenta todo eso. La parte que es, diría Ramón Hernández, menos sexy de los datos, ¿no? Ahí se encuentra, por ejemplo, todo lo que es el gobierno, la calidad de datos, la gestión de los metadatos, la arquitectura, el modelado, el diseño, la seguridad, la privacidad, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Primero que los datos son un activo. ¿Y qué significa que los datos son un activo? Bueno, que es un recurso del cual se espera que genere beneficios en el futuro. Este, y no son un activo muy especial. Primero se diferencia de otros activos porque no es tangible, ¿no? No lo podemos tocar. Sin embargo, y es muy perdurable, ¿no? No se gasta ni se deprecia. O sea, que yo lo use no provoca que se gaste. No es como una máquina o como una computadora que tiene un tiempo de obsolescencia. Es muy fácil de copiar y de transportar, pero si se pierde es muy difícil de reponer. Eh, Otra de las cosas que tiene de especial es que se puede usar al mismo tiempo por diferentes personas y con diferentes propósitos, que es algo que normalmente con los demás activos no se puede. Y bueno, para ser un activo se puede expresar en términos económicos, se puede monetizar, se convierte en dinero. Entonces, ¿por qué gestionar los datos? Porque para generar valor acerca de los datos necesitamos tener información confiable y oportuna, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque nos permite trabajar conociendo comportamientos, prediciendo tendencias, cumplir con las regulaciones y, bueno, fundamentalmente, poder obtener valor de esos datos. No ejecutar las funciones principales de gestión de datos, lo que genera, por ejemplo, es que todo nos va a llevar más tiempo, nos va a generar más costos y esfuerzos, vamos a tener más riesgos y podemos llegar a tener problemas en la privacidad, por ejemplo, en la seguridad de los datos.
El DEMBOK, que después vamos a ver bien qué es, define la gestión de datos como en el desarrollo, ejecución y supervisión de planes, políticas, programas y prácticas que permiten controlar, proteger e incrementar el valor de los datos durante su ciclo de vida. Fundamental lo de proteger e incrementar el valor de los datos. Existen distintos marcos de referencia. Por ejemplo, el DEMBOK, el DAMA, que es el que vamos a estar principalmente hablando hoy, COVID-19, que incorpora un proceso relacionado con la gestión de datos, Data Governance Institute, la CISO, Data Toolkit, DECAM, hay muchísimas. Existen muchos marcos de referencia, cada uno con diferentes enfoques y cada uno tiene sus puntos fuertes. Los marcos de referencia te permiten ordenar las ideas y manejar diferentes conceptos. Están generalmente organizados con los principales procesos, los roles relevantes, pero están pensados generalmente para organizaciones mucho más grandes que las nuestras, por lo cual estos marcos son un marco de referencia, pero que requieren ser adaptados a las necesidades de nuestras organizaciones. Por ejemplo, para comenzar hablando del COVID 2019, bueno, ustedes saben que COVID es un marco integral de gobernanza y gestión de TI desarrollado por ISACA. En particular, en el COVID 2019 se incorpora un dominio que es el APO 14, bueno, un área específica, el APO 14 que surge, ¿por qué surge ahora este proceso? Bueno, porque en un contexto donde la gestión de datos se convirtió en un aspecto crítico para las organizaciones, ¿no? En un contexto donde hay un aumento del volumen de datos generado por las organizaciones y generarlo al exterior de las organizaciones que requiere un enfoque más estructurado para su gestión y gobernanza en un contexto donde se han el cumplimiento normativo se vuelve fundamental, donde se le ha puesto mucho más atención, por ejemplo, todo el tema de la regulación de protección de datos personales, y todo eso requiere una gobernanza de datos más robusta. ¿Por qué? Porque también estamos viviendo una etapa con muchos problemas de amenazas a la seguridad. Este, Todos hemos escuchado por lo menos una o dos veces este año o en las pasadas semanas eh, de, de- de datos que se han perdido, que se han robado o intentos nomás a la seguridad de los datos. ¿Por qué? Porque también ya es reconocido que la gestión de los datos, la toma de decisiones basadas en datos es un diferenciador para las organizaciones. Y bueno, con todos estos en este contexto, este APO 14 trata de enfocar sus esfuerzos en orientar unas mejores prácticas para esta gestión de los datos. El APO 14 se organiza en 10 actividades. Una primera que tiene que ver con los roles y responsabilidades, una segunda que tiene que ver con el glosario de datos, una tercera que tiene que ver con la gestión de los metadatos. Después hay varias relacionadas específicamente con el tema de calidad de datos. Y bueno, las últimas dos que tienen que ver con el almacenamiento y la continuidad de negocio. Después tenemos el marco de referencia DMBOK, Data Management Body of Knowledge, que es un marco específico de la gestión de datos generado por el DAMA Internacional. Si bien tiene muchísimos años, porque surge en la década del 80 del siglo pasado, este, se ha desarrollado mucho y se ha impulsado mucho en los últimos tiempos. El DMBOK, a diferencia del COVID-19, es específico para la gestión de datos y cubre una amplia gama de áreas de gestión de datos que vamos a ver a continuación. Em, Tiene un enfoque mucho más profundo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos marcos? Por ejemplo, bueno, el APO 14, como decía, parte de un marco más amplio de gobernanza de TI, que es el COVID, y el DEMBOK es un marco dedicado exclusivamente a la gestión de datos.
En cuanto a su alcance, el primero se centra en la gobernanza de datos dentro del contexto de TI y el DEMBOK cubre todas las áreas de gestión de datos en profundidad y a la gobernanza la enfoca desde el punto de vista más general de la organización y como un recurso crítico para la organización sin necesidad de integrarse específicamente con la gestión de TI. A su vez, como su propósito, el APO 14 establece alinear la gobernanza de datos con los objetivos de TI de negocio, pero siempre dentro de un marco integrado de gobernanza de TI. Y el DEMBOK proporciona un cuerpo de conocimiento independiente del marco de gobernanza. Ambos marcos son complementarios y pueden ser utilizados juntos, aprovechando la integración del APO con la TI y la profundidad que tiene el DEMBOK para la gestión de datos. Em, el DEMBOK, que es bastante grande, profundo y la primera vez que lo ves puede ser un poco abrumador, está organizado en 11 áreas de conocimiento que define que es importante trabajar para gestionar adecuadamente los datos. Para cada una de estas áreas, que por una cuestión de facilidad visual se organiza en lo que es la rueda de dama, para cada una de estas áreas establece los objetivos, los principios, las actividades, los roles, plantea herramientas y técnicas y propone lineamientos para una adecuada implementación. Vamos a ir ahora entrando en cada uno de ellos. Solamente vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. No vamos a entrar en profundidad porque eso sería parte de un curso que es bastante más profundo y más largo. Bueno, primero y en el centro de todo está el gobierno de los datos. El gobierno de los datos está reconocido como el área de conocimiento que ejerce la autoridad y el control sobre la gestión de los datos. Es el que establece cuál es el programa de gestión de datos que se va a llevar adelante y se define la estrategia de datos que se va a llevar, la estructura operativa, o sea, con cada uno de los roles y responsabilidades, y establece las metas, principios y políticas. Sin un adecuado gobierno de datos, es como que no tenemos un control sobre los datos. O sea, nosotros tenemos que saber quién es el responsable, por ejemplo, si hay que definir eh, el cumplimiento o no de una regla de negocio, quién es el responsable de definirla, quién es el responsable de decidir si vamos a actualizar un dato, por ejemplo, si vamos a hacer un toque de datos que no se debería, pero bueno, alguien tiene que ser responsable de eso. Y sobre todo, a más nivel macro, definir los objetivos que va a tener nuestro programa de gestión de datos, ¿no? Porque, como vamos a ver después, eh, no podemos trabajar en todo al mismo tiempo y eso requiere tener una línea de trabajo. Después está el tema de la arquitectura de datos, que es donde se definen cómo se estructuran los datos, cómo se integran con los procesos de negocio, cómo se controlan. Es un plan para la gestión de los datos y actúa como un puente entre la estrategia de negocio y la tecnología. Es un esquema más global, digamos, ¿no? De todo lo que es la arquitectura y de cómo se relacionan los datos entre sí, entre los diferentes sistemas, este, y con el usuario. Luego está el modelado de datos. Es un proceso un poquito más a bajo nivel, donde se trabaja a nivel de las bases de datos, de las tablas. eh, bueno, hay distintos modelos. Está el modelo conceptual, el lógico y el físico, que eso, bueno, es parte del curso, pero a nivel conceptual establece la relación entre los principales conceptos de los datos. El lógico ya establece la relación entre las tablas y el físico ya baja el nivel del dato físico. Son los modelos, los modelados son una herramienta de comunicación y documentan todo lo que sabemos sobre los datos, ¿no? Son el punto de partida.
Luego tenemos lo que es el almacenamiento, es todas las prácticas y políticas para el resguardo de los datos. Es una función exclusiva de TI en este caso, y gracias a las funciones de almacenamiento es que se puede asegurar el acceso y la disponibilidad de los datos y la continuidad del negocio. Luego tenemos la otra área que tiene que ver con la seguridad de los datos, que el objetivo es mantener la privacidad, la confidencialidad y evitar fugas y el acceso inadecuado. Este, implica la planificación y el desarrollo y la ejecución de los procedimientos de seguridad y incluye también lo que es la clasificación de los datos en reservados, confidenciales, públicos, en controlar el acceso y en auditarlos. Luego otra de las áreas de conocimiento tiene que ver con la integración y con la interoperabilidad. La integración tiene que ver con transformar los datos y poder migrarlos de los sistemas orígenes a destino. Este, y la interoperabilidad trata más bien de cómo lograr que los datos sean uniformes entre los distintos sistemas para que se puedan compartir entre ellos, para que se puedan migrar y se puedan consumir. Este, es el área de conocimientos que se asegura que los datos estén donde tienen que estar, disponibles para su uso y que puedan ser como consumidos por otros sistemas. Em, la siguiente área de conocimiento tiene que ver con la gestión de los documentos y el contenido. Esto surge tiene que ver con todos los datos que están fuera de la base de datos relacionales, con el surgimiento de todos los datos que ahora sobre todo tenemos de audio, videos, textos, que requiere una gestión particular para mantener su integridad y estén seguros y se administren adecuadamente, ¿no? Luego seguimos avanzando en la rueda. Está el tema de la gestión de los datos maestros y de referencia, ¿no? Los datos maestros como aquellos datos críticos, más críticos de la organización, este, y con todo lo que es la determinación de cuál es la fuente única de la verdad. Si sabemos generalmente, por ejemplo, en cualquier empresa, vamos a tener muchos sistemas donde tenemos un cliente que se administra en un sistema, en un CRM, en un core, en un sistema de call center, no sé. Tenemos diferentes lugares, pero tenemos que definir el lugar donde va a estar ese dato que es crítico para el banco y donde, desde el cual va a ser consumido para los demás. Este, eso básicamente trata el tema de la gestión de los datos maestros, identificar esos datos maestros que son la fuente única de la verdad y gestionarlos adecuadamente para que estén siempre disponibles y oportunos cuando se necesiten. Después también trata sobre la gestión de los datos de referencia, que los datos de referencia son aquellos datos que se usan para caracterizar y definir otros datos. Este, por ejemplo, son las tablas que tienen que ver con, por ejemplo, los tipos de documentos, las ocupaciones, eh, no sé, el estado civil, los productos. Este, la idea ahí en ese objetivo es que esté el conjunto de completos que sean valores precisos, actuales y que a su vez cada uno de los datos que precisemos clasificar de acuerdo a esos datos de referencia se clasifiquen en un único lugar y que todos puedan ser clasificados, ¿no? Lo que tiene que ver con la exclusividad y la exhaustividad. Después, ya avanzando en lo que es la parte más de uso, está toda lo que tiene que ver con el data warehouse y las herramientas de business intelligence o inteligencia de negocio. Acá están todos los procesos que tienen que ver con eh, gestionar los datos que son el soporte para la toma de decisiones. Lo que tiene que ver con el data warehouse son lugares donde se integran y almacenan datos en un modelo común para luego ser consumidos generalmente por las herramientas de business intelligence.
seguimos avanzando y vamos entrando en los temas que por lo menos a mí me parecen más interesantes. Está el tema de los metadatos. Eh, ¿Qué son los metadatos? Los datos son los datos sobre los datos, ¿no? O sea, tiene que ver, la importancia de los metadatos tiene que ver con que uno tiene que conocer los datos con lo que cuenta, cómo se estructuran, cuál es su origen, cómo fluyen por los distintos sistemas, quién los crea, la fórmula de cálculo, cuáles reglas de negocio deben cumplir. Este, los metadatos ayudan a la organización a comprender sus datos, sus sistemas y sus flujos de trabajo. Y por lo tanto son fundamentales y es uno de los puntapié iniciales que entiendo que deberíamos tomar en cuenta. Y bueno, y para finalizar, no por último, menos importante, para mí incluso uno de los más importantes, está el tema de calidad de datos, porque como hablábamos al inicio, los datos deben ser fiables y de alta calidad. No existen los datos de alta calidad o de baja calidad fuera de un contexto, o sea, siempre los debemos ver en función del contexto organizacional y particular. Cuando definimos los requerimientos de calidad de datos, siempre están asociados a un contexto. Es fundamental esto, que la calidad de datos sea adecuada para poder garantizar que el análisis de datos sea válido. Implica toda la planificación y técnicas de gestión de la calidad para medirlos, evaluarlos y mejorar su uso. Y no es algo que realizamos una única vez, es un programa recurrente que implica identificar los datos críticos de su propósito, la verificación del cumplimiento de las reglas que deben cumplir esos datos, realizar la limpieza y el enriquecimiento de los datos y siempre un monitoreo. Todas estas áreas de negocio que estuvimos viendo las podemos organizar en funciones. Por ejemplo, está lo que tiene que ver con el gobierno, que habíamos visto que es central, que tiene que ver con definir los principios, las éticas, las políticas, las responsabilidades y la estrategia. Después, la función de la gestión del ciclo de vida, donde vamos a ver, por ejemplo, que ahí la arquitectura y el modelado de datos forman parte de la etapa de planificación y diseño. Todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, el data warehousing, la integración, la gestión de los metadatos y la gestión de los datos de referencia, tiene que ver con el mantenimiento de los datos y el uso y el aprovechamiento de los datos, que ahí es donde está lo que veíamos más que nada en la parte superior del iceberg, ¿no? Lo que tiene que ver con business intelligence, data science, los análisis predictivos, la monetización. Y en la base de todo eso y durante todo el ciclo de vida de los datos, están la gestión de los metadatos, la gestión de la calidad de datos y la gestión de los riesgos que tienen que ver con seguridad, privacidad y cumplimiento. Todo esto, y ahora, ¿por dónde comienzo? Porque obviamente que todo esto no se puede abordar junto al mismo tiempo. Puede ser muy abrumador, muy estresante para la organización y aparte, ¿para dónde arranco, no? Pero bueno, primero, deberíamos arrancar por entender, ¿no?, que los datos no son una responsabilidad de TI, y por tanto es necesario definir una gobernanza de los datos. Por entender que no conocer los datos es como caminar en la oscuridad, te puedes tropezar, puedes perder el camino, te puedes caer. Por lo tanto, es importante conocer nuestros datos, ¿no? También debemos entender que con todo este espíritu que hay ahora, por ejemplo, de usar la inteligencia artificial, el data analytics, que alimentar una inteligencia artificial con datos de baja calidad es como construir una casa sobre malos cimientos. Porque con los datos es que entrenamos a la inteligencia artificial y le enseñamos a pensar. Entonces, si se alimenta de datos de baja calidad, va a concluir cosas mal y no nos va a poder ayudar. Y lo siguiente que tenemos que entender es que en el mundo digital, proteger los datos es proteger la reputación de la empresa. Por lo tanto, la importancia que tiene la seguridad de los datos.
con estos cuatro principios es que está el por dónde comienzo. Eh, para mí, por dónde comienzo tiene que ver primero con el gobierno de los datos, que es central para todo. Definir el gobierno, el marco operativo y la hoja de ruta que voy a llevar con el gobierno de los datos. Y los otros tres aspectos fundamentales de la rueda que hay que trabajar son los que tienen que ver con las actividades fundacionales, que tiene que ver la gestión de los metadatos, la calidad de los datos y la seguridad y privacidad. Pero también para empezar, es importante trabajar con lo que llamamos un motivador, definir el por qué y el para qué. El por qué y el para qué nos sirve mucho porque primero nos guía durante todo el proceso, porque nos acota el alcance, porque no podemos hacer todo de todo. Lo ideal es arrancar por algún proyecto en particular e ir mostrando resultados de a poco en estas cuatro líneas, digamos, que les planteaba el gobierno de datos, y en alguna otra línea que tenga que ver con el motivador. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el motivador puede ser la migración de un sistema a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese fuera el motivador, bueno, por supuesto que voy a tener que trabajar sobre la calidad de los datos, y para ello voy a tener que conocer los datos a través de los metadatos. Otro motivador puede tener que ver con la implementación de un sistema nuevo, por ejemplo, un CRM. Y entonces ahí hay otra área de conocimiento que deberíamos incorporar como importante, que es la integración e interoperabilidad de los datos. Pero a mi criterio, siempre arrancando por el gobierno de los datos y las actividades fundacionales, que son metadatos, calidad de datos y seguridad de los datos. Em, Bien, iba a poner otro ejemplo, pero bueno, por ejemplo, otro de los motivadores que a veces existe es el cumplimiento normativo. A mí no es el que más me gusta porque no me parece adecuado que uno arranque a hacer cosas porque viene un regulador y te dice que la tenés que hacer, sino que uno debería hacerlas porque es lo que nos hace bien, digamos, ¿no? Pero generalmente es un motivador muy persuasivo, el cumplimiento normativo, y eso también alinea a la organización y nos ayuda a poder contar con los apoyos que necesitamos, ¿no? Para poder hacer este tipo de iniciativas. Que si bien deberían ser parte de la estructura, a veces arrancan como un proyecto y bueno, que después tenemos que lograr darle continuidad a nivel de la organización. Pero bueno, mi recomendación para comenzar es elegir un motivador que sea el hilo conductor por el que vamos a trabajar y con ese hilo conductor y una iniciativa en particular, ir recorriendo estos cuatro áreas de conocimiento, irlos definiendo, generar resultados para luego seguir continuar con otra iniciativa porque arrancar con todo, toda la organización, para todos los procesos, para todas las iniciativas, es bastante difícil. Y bueno, ¿cómo me preparo en la gestión de datos? Bueno, por ejemplo, puedes interesarte en conocer el marco DAMA, que es el DEMBOK. Nosotros, puedes tomar el curso. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de estudio que cada 15 días nos juntamos, yo soy parte del grupo de estudio en este momento, estoy preparándome para la certificación. Cada 15 días nos juntamos y colaborativamente entre todos los compañeros vamos presentando un tema en profundidad, lo analizamos y lo estudiamos en profundidad y se lo presentamos al resto de los compañeros y es una dinámica colaborativa en la cual tratamos de a poco ir adentrándonos en el Denkbond que es muy profundo para lograr certificarnos. Y bueno, para ir cerrando, comentarles un poco sobre Dama, para ver si quieren seguir en contacto con nosotros. Dama Uruguay, o sea, que es parte de Dama Internacional, es una organización cuyo propósito es formar una comunidad que integre personas de diferentes disciplinas y organizaciones
para profesionalizar la gestión de los datos. Como verán, yo soy contadora, tenemos ingenieros, tenemos gente del área privada, del área de pública, de la academia. Y bueno, estamos formando comunidad. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere seguirnos o quiere participar del capítulo de Dama en Uruguay, los invitamos a que nos sigan en LinkedIn, Dama Uruguay, o que pueden entrar a nuestra página, damauruguay.org, y ahí pueden suscribirse a nuestro newsletter. También comentarles que en noviembre, creo que es el 16 de noviembre, vamos a estar realizando el segundo congreso en gestión de datos. El año pasado fue el primero y fue, la verdad que fue muy lindo, fue un éxito allá en la Torre de Antel. Y bueno, esperamos que también que puedan acompañarnos. Y bueno, para concluir, bueno, que como decíamos, los datos son un activo muy especial, que para lograr el éxito en las iniciativas data-driven se requiere una adecuada gestión de datos, que existen distintos marcos de referencia que se pueden utilizar, cada uno con su estilo y su enfoque. Este, Nosotros fomentamos el DEMBOK, eh, que para comenzar siempre es importante identificar cuál es el motivador, cuál es el que nos va a guiar, porque es imposible de intentar arrancar con todo por todos lados. O sea, este, y bueno, mi recomendación en particular es empezar por el gobierno de los datos y las actividades fundacionales. Y bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Gracias y si tienen alguna duda, bueno, ahora estamos abiertos a preguntas y si no, me pueden escribir a carine@damauruguay.org. Karine, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que muy interesante. Eh, no solo la parte de gobierno de datos, sino también el acercamiento a dos organizaciones, ISACA y DAMA. Está muy bueno que hagamos sinergia entre nosotros. O sea que muchas gracias por acompañarnos y hacer esta exposición. Y bueno, gracias por la Este, invitación. no, por favor, a las órdenes. Pasamos a la siguiente exposición. La siguiente exposición ¿No hay se preguntas? denomina... Ah, perdón, discúlpame. Tenemos una pregunta, Eh, Maxi. ok, a ver, dame un segundito. Dice, ¿tienen datos específicos de empresas de Uruguay que estén trabajando en el tema dentro del marco de DEMBOK? ¿Cómo lo relacionan con la figura de responsable de datos? Datos concretos, o sea, estadísticas, no, en este momento no cuento, pero sí sé de empresas que lo están aplicando. Por ejemplo, lo que es Red Pagos, y Mi Dinero están trabajando en el tema. Tengo entendido que también el Brow está haciendo iniciativas respecto al tema. Nosotros en particular estuvimos trabajando en el Banco Hipotecario en tema de calidad de datos, usando un poco el marco de referencia del DEMBOK también. Y bueno, el tema del responsable de datos es que es una figura que debería existir prácticamente en todas las organizaciones, pero incluso debería haber una estructura, ¿no?, específica en datos en las organizaciones. Lo que vemos por ahora es que están empezando a verse en algunas, ¿no? Este, por ejemplo, el Banco Central también está haciendo hincapié en este rol. Pero no todos los bancos tienen un responsable. Tienen un responsable de pronto nominal, pero no un área específica para tratar el tema de datos. Eh, es, es Claro. difícil, creo que lo vamos a lograr, em, que las organizaciones dimensionen lo que es el tema de los datos. Por ejemplo, vos hoy en día no se te ocurriría pensar en una organización que no tenga un área de recursos humanos, ¿no? Ok, Que es uno de los activos más importantes de la organización. No se te ocurre una organización que no tenga un área de TI, porque es otro de los activos. No se te ocurre una organización que no tenga un área financiera, porque son otros de los recursos que manejan las organizaciones. Sin embargo, todavía este,
tenemos muchas organizaciones que no tienen un área específica relacionada con los datos. Es un proceso, yo creo ¿Vos, que va a llegar. vos visualizás eso como un problema, si lo queremos llamar de esa manera, cultural, o sea, de conciencia de las organizaciones, el por qué todavía no existe esa área de datos? Yo creo que es un tema de prioridades y de recursos. Hay organizaciones con muchos recursos que enseguida surge el tema y enseguida van, pim, pum, pan, y te arman el sector, contratan gente. Y hay otras organizaciones donde los procesos llevan más tiempo. Pero sí, creo Yo que es un tema cultural, sí. sí. Sí, más que nada porque, como vos venías diciendo recién, o sea, activos importantes de una organización, como los recursos humanos, TI, etcétera, hoy en día, en pleno siglo XXI, entiendo yo que el activo más importante para que una empresa funcione son los datos en sí, ¿no? O sea que una empresa, una organización, sin considerar a los datos como su activo que permite que funcione, medio como que eh, o sea, no está priorizando adecuadamente, me parece, ¿no? Yo Bueno, por eso te sí, pregunto. pero es un tema de curva de aprendizaje, yo creo. Ok. Este, a veces las organizaciones aprendemos un poco a los golpes. Cuando alguien nos saca ventaja, de pronto porque utilizó algo que nosotros no utilizamos o porque vinieron y nos robaron la base de datos, por ejemplo, como pasó hace poquito en un banco, ¿no? En España, para no mencionarlo. Y bueno, y ahí a los golpes aprendemos, pero bueno, nuestro objetivo desde Dama Uruguay es justamente generar esa conciencia, esa comunidad y que seamos cada vez más en lo interno de las organizaciones, desde abajo hacia arriba, capaz, pinchando y tratando de mover el tema. Para lograr conciencia en toda la organización y a veces que hay que hacerlo a nivel de la alta gerencia o la dirección, ¿no? Para que asignen los recursos que se requieren para llevar este tipo de iniciativas. Pero bueno, ese es nuestro objetivo. Excelente, Karin. Bueno, después hay un montón de felicitaciones por tu exposición. Hay un comentario acá, dice claramente es un tema cultural y de conciencia, aunque la figura del responsable de datos está exigida legalmente en los organismos públicos, Ujú. a modo de aporte, ¿no? Y en los bancos Este, también, en particular. excelente, excelente. Karin, muchísimas Bueno, gracias de muchas gracias por nuevo. la invitación. Por favor, un Chau, abrazo. chau.